Aleluya, 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 el Señor resucitó. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y les dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento entonces para rever nuestras lecturas del día de hoy. Una de las contradicciones que Jesús intenta de cambiar es cómo el amor a Dios no se opone al amor al prójimo, sino que componen un solo mandamiento. El mandamiento se hace único, amar a Dios y amar al prójimo. Los dos como una, digamos, visión de una sola realidad. No podemos decir que amamos a Dios, nos va a decir San Juan en sus cartas, sino si odiamos a nuestro hermano. No podemos decir que conocemos a Dios si el amor por nuestros hermanos no ha llegado a nuestro corazón. Y es esto tal vez lo que queda un poco de inquietud cuando este fariseo, digamos, maestro de la ley, ¿no? Intenta como preguntarle a Jesús, ¿no? Se entiende que un, digamos, maestro de la ley conoce bien las escrituras y conoce tal vez toda la historia que se narra en ellas y toda la interpretación que en ella aparece.
para llevarnos precisamente a Dios mismo. Y como en medio de todo eso que Él sabe, la pregunta queda un poco así como corta. ¿Y quién es mi prójimo? Es un poco lo que Jesús le va a hacer entender. El prójimo, digamos, es como la expresión misma del amor de Dios. Quien ama a uno de estos pequeños, nos va a decir después Jesús, a mí me ama. Y es importante darnos cuenta de la plenitud que el Evangelio nos trae. Jesús no viene para poner en contradicción este amor a Dios y el amor al prójimo, sino para unirlos en una sola actitud que se resume en este mundo en la fraternidad, en la capacidad de reconocer al otro como mi hermano y en la capacidad también que yo tengo de en él ver el rostro de Dios nuestro Padre, ver el rostro mismo de Jesús y poder, digamos, servir y encontrar en esa relación con el otro una experiencia de Dios. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Es la gran cuestión que coloca Jesús, ¿no? Si no conoces a tu hermano, si no sabes nada de él. Y es la gran contradicción en esta autoridad judía que se aprovecha, que se aproxima, es decir, darse como el título de conocedor de Dios y no saber quién es el prójimo. Es una de las contradicciones más grandes en las que nosotros vivimos. Nos parece que esa proximidad con Dios nos aleja de los hombres. Y resulta que esa proximidad con Dios debe, todo lo contrario, hacernos más cercanos a ellos. El teólogo como Karl Rahner nos decía, entre más conozco a Dios, más cerca estoy de los hombres, ¿no? Más cerca del misterio, más cerca de la profundidad de lo que significa acoger a alguien, aceptar a alguien distinto de mí. Y es ahí en donde el Dios se presenta como el todo otro que aparece para venir a mi encuentro y que se refleja en todos los encuentros que yo vivo en mi historia y en mi vida. Es por eso que este ejemplo que coloca Jesús, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, es un camino que hay para llegar prácticamente al lado del Jordán, desde Jerusalén, y se encuentra allí a alguien tirado por el camino. Él enuncia una serie de personajes, sacerdote, un levita, pero al final quien se da cuenta y quien ayuda es un samaritano, alguien que tiene un origen extranjero en cierta manera, porque los samaritanos se hicieron judíos, pero después de haber entrado en Israel, pueblos extranjeros que llegaron allí. Y es ahí en donde tenemos que tener cuidado en nuestra fe, porque Dios no es solamente una comprensión intelectual, Dios es una experiencia que tenemos que realizar con el otro. Y es ahí en donde al final del Evangelio nos queda una misión: ve y haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. No podemos cambiar el Evangelio a nuestra propia interpretación, lo que nos dice la primera lectura. Tengamos cuidado por acomodar este anuncio que Jesús nos hace a nuestra manera simple y cómoda de entenderlo. Que el Evangelio nos lleve a esa comunión, esa búsqueda del otro, a esa capacidad de salir de nosotros mismos para encontrar en el otro ese camino que nos lleva hacia Dios, para poder ver en él la imagen misma de Dios y para que yo pueda contemplarme en la misma condición de alguien en el cual Dios actúa.
sin fronteras, dispuesto a encontrar en esa experiencia grande la experiencia del Dios que es amor, ¿no? Que es amor, que es donde sí, que es capacidad de ayudar, de cargar sobre sus hombros la fragilidad de alguien. Hasta allí nos lleva nuestra fe. Hasta allí debe llevarnos la confianza de que es en esa actitud en la que encontramos una vida diferente y abrimos las puertas de una experiencia distinta. Por eso vamos a ofrecer hoy en esta Eucaristía eso que el Evangelio nos llama, a no establecer así como incoherencias en nuestra vida y que podamos comprender a Dios en los hermanos y que nuestra vida sea como una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué sabes tú de tu hermano? ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido de fraternidad? ¿A quién has amado realmente? ¿Cuál es la profundidad de la comunión en que vives en tus relaciones? ¿Has quebrado el egoísmo realmente? El otro aparece para ti como alguien que te lleva para Dios. Es ahí precisamente en donde nuestra vida y nuestra actitud de cada día se encuentra con esta invitación de Jesús. Anda y haz tú lo mismo.